Bienvenidos a The Debate. Hoy tenemos sobre la mesa un análisis que me parece, sinceramente, fascinante. Vamos a desgranar un material extraído de la comunidad de Kabbalah profética, específicamente unas enseñanzas del maestro Frank García centradas en un tema que no deja indiferente a nadie, que es el de reprograma tu subconsciente. Y lo que hace este texto es proponernos una intersección inusual, casi atrevida, diría yo. Entrelaza la espiritualidad más profunda, la sabiduría de la Biblia y la Kabbalah, con lo que el propio autor denomina neurociencia cotidiana. Es una mezcla ambiciosa, desde luego. Muy ambiciosa. Por eso, la pregunta central que va a guiar nuestro intercambio de hoy es clave para entender todo este planteamiento. A ver, la duda es, ¿representa esta síntesis una verdadera alineación entre las leyes espirituales, es decir, los mundos superiores, y nuestra biología humana? ¿O, por el contrario, existe una tensión conceptual de fondo entre recibir el propósito de Dios y utilizar técnicas mecánicas o incluso engaños cognitivos para reprogramar nuestra realidad personal? Para dejarlo claro desde el principio, mi postura es que el texto logra una integración perfecta. La neurociencia cotidiana es, de hecho, el mecanismo práctico y físico indispensable para alcanzar esa verdadera coherencia espiritual, lo que en el texto se llama emuná. Y mi postura, fíjate, va por el lado contrario. Argumento que el enfoque del texto entra en una contradicción importante. Intenta forzar ideas que supuestamente se originan en esos mundos superiores mediante un condicionamiento psicológico puramente utilitario, basado además en la incapacidad de nuestro subconsciente para distinguir la verdad de la mentira. A ver, para entender por qué defiendo este modelo y por qué creo que no hay tal contradicción, creo que es vital observar la arquitectura conceptual que despliega el autor. Él traza un mapa de cómo se crea la realidad y, ojo, no propone un salto mágico del tipo piensa en algo y aparecerá. Propone un descenso estructurado a través de 4 mundos cabalísticos, que son Absolut, Bria, Yetzirath y Asia. Que dicho así de sopetón, suena un poco denso para quien no esté familiarizado con la Kabbalah. Exacto. Vamos a bajarlo a la tierra con una analogía muy sencilla, al estilo de cómo se construyen las cosas en nuestro día a día. Piénsalo como construir una casa. El primer mundo, Absolut, es el mundo de la emanación, la idea pura. Es ese chispazo inicial donde dices, quiero una casa. Aún no hay nada tangible, solo la voluntad pura. Luego desciendes a Bria, el mundo de la creación y el pensamiento. Aquí es donde llamas al arquitecto y haces los planos. La casa ya tiene forma en la mente, pero sigue siendo papel. Vale, te voy siguiendo. Bien, pues el tercer paso es Yetzirah, el mundo de la formación y la emoción. Es cuando ves los planos, te emocionas, vas a comprar los materiales, sientes el impulso real de hacerlo. Y finalmente aterrizas en Asia, el mundo de la acción física. Es poner los ladrillos, el cemento, la casa materializada. Entonces, cuando el texto nos habla de reprogramarnos antes de dormir repitiendo una frase durante 21 días, no nos está vendiendo un truco barato de autoayuda, nos está dando la aplicación práctica de la emuná. Y la emuná no es una fe pasiva de espero que pase algo, sino la coherencia absoluta entre los 4 niveles, lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. La metáfora de la casa es buenísima, ¿eh? Te la compro por completo porque ayuda mucho a visualizar ese flujo de arriba hacia abajo, y reconozco la profundidad de esa cartografía cabalística. Sin embargo, al analizar el texto, a mí me chirría algo fundamental, una fisura metodológica. Fíjate en esto. El propio autor establece el principio que las ideas verdaderas provienen de los mundos superiores y el propósito de Dios. Esa es la premisa base. Hay un origen divino en la idea, en ese plano de absolut. Correcto, la chispa inicial no es del ego, es divina. Pero ahí es donde veo el cortocircuito. El texto pasa de ese origen sublime a una técnica utilitaria que consiste, literalmente, en aprovecharse de una vulnerabilidad de nuestro cerebro. Nos dice que usemos la repetición porque el subconsciente no distingue verdad de mentira. Ostras, a mí esto me plantea un problema serio. Basar la creación de tu realidad en un engaño deliberado a tu propio cerebro rompe la pureza de esa misma emuná que intentamos construir. Pero, ¿por qué crees que la rompe? Porque invierte el flujo. A ver, si la idea viene de Dios, la actitud natural que enseña la Kabbalah es elevar la conciencia para recibir ese propósito. Pero aquí parece que estamos intentando dictar el propósito de Dios desde la mecánica humana. Es como si dijéramos, voy a hackear mi cerebro para que el universo me dé lo que quiero.
Me parece que manipular nuestros sesgos cognitivos choca con la espiritualidad profunda que el texto intenta transmitir. Entiendo perfectamente por dónde vas, y es una duda muy razonable. Pero permíteme darle la vuelta a esa supuesta fisura. Acceder a esas ideas de los mundos superiores, captar ese propósito de Dios, no es sentarse a esperar pasivamente. Requiere preparar el terreno físico, lo que en términos cabalísticos llamaríamos preparar la vasija. Y el material aborda esto explícitamente cuando habla de meditar, de respirar, de observar para recordar el pasado y el futuro. Sí. Menciona esas prácticas como paso previo. Exacto. Y no son detalles menores. La meditación y la respiración son métodos para afinar el instrumento biológico. Tú necesitas calmar el ruido del mundo de Asia y de Yetzirah, o sea, tus ansiedades diarias, tus emociones desbordadas, para poder percibir esa sutileza de Bria y Absolut. Por tanto, la técnica de repetición de los 21 días no está ahí para sustituir la conexión divina, ni para hackear a Dios. Está ahí para condicionar tu materia gris, tu cerebro físico, para que sea capaz de sostener esa idea superior sin que tus miedos o tus traumas pasados la rechacen de plano. Vale, entiendo tu punto sobre preparar la vasija, pero yo lo abordo desde otro ángulo precisamente por esas prácticas que acabas de mencionar. Piénsalo bien. La meditación, la observación, la respiración profunda, todas estas son herramientas de receptividad. Son espacios donde tú te vacías, te quitas de en medio para poder escuchar ese propósito superior. Totalmente de acuerdo en eso. Pero entonces, ¿no ves el choque frontal? Pasas de un estado de máxima receptividad a una acción tremendamente impositiva. Repetir mecánicamente una frase durante 21 días antes de dormir para obligar a tu cerebro a creer algo es machacar una idea preconcebida en tu arquitectura neuronal. En la meditación abres espacio, pero en la reprogramación estás usando un martillo. Si esa idea verdaderamente proviene del propósito divino, ¿por qué narices necesitaría ser incrustada a martillazos en el subconsciente humano mediante saturación? La receptividad genuina me parece incompatible con decirle a tu cerebro lo que tiene que creer a la fuerza. Esa perspectiva asume algo que me parece irreal. Asume que nuestro subconsciente es una pizarra en blanco, un lago plácido y perfectamente alineado con la divinidad. Y la realidad biológica es que nuestro subconsciente ya está saturado de programación limitante. Ya está lleno de martillazos previos que nos ha dado la sociedad, nuestros miedos, nuestra educación. La repetición no es imponer algo antinatural, es desbrozar la maleza para que la semilla divina pueda echar raíces. Pero quiero ir al núcleo de tu objeción, porque me parece el debate más rico que plantea este material, la cuestión de la mentira y la coherencia. A mí esto me genera un dilema casi ontológico. A ver si me explico. ¿Cómo puedes construir la verdadera emuná, que hemos definido como esa coherencia perfecta entre pensar, sentir y hacer, si tu punto de partida es decirle a tu cerebro algo que a efectos prácticos es mentira? Ponme un ejemplo para aterrizarlo. Imagina que estoy enfermo, físicamente enfermo en la cama. El mundo de Asia, la realidad material, me dice que tengo fiebre y me encuentro fatal. Pero la técnica me pide que le repita a mi subconsciente: estoy sano, mi cuerpo está perfecto. Mi acción física y mi pensamiento están en cortocircuito total. Estoy iniciando un proceso de supuesta coherencia espiritual apoyándome en un autoengaño biológico gigantesco. ¿Cómo va a florecer la verdad y la coherencia de una semilla que cuando la plantas es una falsedad consciente? Es un planteamiento súper interesante y muy intuitivo. Pero creo que la trampa está en cómo definimos qué es verdad y qué es mentira. Y para ello tenemos que volver estrictamente al mapa cabalístico del maestro Fran García. El error que cometemos es medir la verdad basándonos únicamente en el mundo de Asia, el mundo de los ladrillos físicos. Pero es el mundo en el que vivimos y sufrimos la enfermedad. Sí, pero en la Kabbalah la creación fluye de arriba hacia abajo. Volvamos a la metáfora de la casa. Si en el plano del arquitecto, en Bria, hay dibujada una puerta, esa puerta es una verdad estructural de la casa. Si vas al terreno físico, en Asia, y todavía solo hay ladrillos apilados, no dices que el plano es mentira, solo porque la puerta aún no está inmaterializada. En los mundos superiores, de Absolut y Bria, esa posibilidad de sanidad o de cambio que deseas ya es absolutamente real. No es una ficción. Vale, visto así, cambias el centro de gravedad de donde reside la verdad. Exactamente. Por lo tanto, cuando tú le repites esa frase a tu subconsciente antes de dormir, no le estás mintiendo a la cara.
Lo que estás haciendo es alinearlo con una verdad superior preexistente, el plano del arquitecto, que simplemente aún no ha descendido ni ha cristalizado en tu emoción, Yetzirah, ni en tu cuerpo físico, Asia. La emuná no es tragarse una mentira, es sostener la verdad del plano superior con tantísima firmeza que obligas a los ladrillos de la realidad material a reconfigurarse y ajustarse a ese plano. Por eso la neurociencia nos dice que el subconsciente no distingue lo imaginado de lo material. Es porque en los planos superiores esa distinción de falso o verdadero materialmente no opera igual. Reconozco que es un argumento brillante y encaja muy bien con la teoría de los mundos cabalísticos. Salvas el escollo del engaño moviendo la definición de verdad habría, pero fíjate en la contrapartida de eso. ¿No crees que al hacer esta pirueta conceptual estás justificando una desconexión total con el momento presente? ¿En qué sentido? En el sentido de que la emuná exige coherencia en el ahora. En el instante en que tú estás en la cama repitiendo la frase, lo que haces en el mundo físico es emitir una afirmación que tus sentidos desmienten rotundamente. Entiendo tu punto sobre los planos del arquitecto, pero nosotros no somos solo ideas. Habitamos en Asia. Si intentas forzar la alineación desde el pensamiento puro hacia la materia ignorando el estado actual y real de tu cuerpo, parece un atajo. Me da la sensación de que estamos usando una teología elevadísima para justificar algo que un psicólogo clínico llamaría simplemente sugestión instrumental. Pero es que la sugestión es la herramienta. Ese es el punto brillante del texto. La sugestión es exactamente el mecanismo biológico a través del cual esa teología elevadísima interactúa con tu cuerpo físico. No podemos ni debemos descartar la biología si pretendemos vivir y operar en este plano material. Y esto, fíjate, nos lleva directamente al tercer pilar del análisis, que es el pragmatismo absoluto que defiende el autor. El famoso gancho de los 21 días. Exacto. El material te dice claramente por qué repetir una frase 21 días puede cambiar no solo lo que sientes, sino la realidad que experimentas. Este pragmatismo, anclado en lo que llaman neurociencia cotidiana, es lo que evita que la Kabbalah o la Biblia se queden siendo discusiones académicas que no le sirven a nadie en su día a día. Aplicar cuotas de tiempo exactas como los 21 días que tarda el cerebro en instaurar una nueva red neuronal, o usar ventanas de oportunidad específicas como justo antes de dormir cuando las ondas cerebrales bajan a estados alfa y teta, todo eso da resultados. Permite a una persona común experimentar cambios tangibles. Si el propósito de la espiritualidad es mejorar la condición humana, darle al individuo herramientas neurocientíficas comprobables es el mayor acto de coherencia. Una espiritualidad que no puede cambiar la realidad que experimentas se queda en poesía. Ostras, pues yo ahí no lo veo tan claro. De hecho, ese pragmatismo me genera muchísima cautela. ¿Por qué? No queremos resultados. Claro que queremos estar mejor, y reconozco el inmenso atractivo comercial y psicológico de este enfoque. La promesa de cambia tu realidad en 21 días antes de dormir es tremendamente seductora porque responde a nuestra necesidad humana más básica, el control, la certeza. Queremos controlar nuestro entorno. Pero advierto un peligro de reduccionismo brutal aquí. Reducir la Kabbalah a una receta. Exactamente. La Kabbalah es un sistema vastísimo, milenario, diseñado para comprender el infinito y nuestra relación con la divinidad. Al empaquetarlo en repite esto 21 días en fase teta, corremos el riesgo de convertirla en una receta mecanicista. Y peor aún, corremos el riesgo de subordinar el propósito de Dios al simple deseo egocéntrico del individuo. Se invierte la polaridad por completo. Pides sabiduría para aceptar lo que viene. Aquí, en cambio, parece que usamos fragmentos de neurociencia y terminología mística de los mundos superiores para obligar al universo material a que nos dé lo que nuestro ego quiere: un coche, salud, dinero o éxito. Convertimos a lo divino en una especie de máquina expendedora cósmica, a la que le metemos la moneda de los 21 días de afirmaciones. Para mí, la emuná pura es la confianza serena en el orden de la creación, no la aplicación de un algoritmo mental para exprimirle resultados a la realidad física. Vale. Te compro que el riesgo del egocentrismo siempre está ahí. Es inherente a cualquier herramienta humana, pero creo que el texto nos protege contra eso precisamente al insistir en el trabajo previo. Si el individuo ha hecho esa preparación de meditación, si se ha vaciado para recordar el futuro, como dice el texto, la idea que implanta durante esos 21 días no es el capricho egoísta de «quiero un Ferrari». Es un eco genuino de ese propósito divino que busca manifestarse a través de él.
Si el trabajo previo se hace bien, claro. Claro, esa es la condición. Y la genialidad de este material reside en negarse a aceptar una división artificial entre lo divino y lo biológico. Durante siglos hemos pensado que la neurociencia y el espíritu son enemigos. Al trazar este camino desde Absolut hasta Asia, el texto nos demuestra que la neurociencia no es un elemento ajeno a la espiritualidad. Es, literalmente, el idioma en el que nuestro cuerpo material procesa la luz de los mundos superiores. Reprogramar el subconsciente es el acto físico necesario para que la emuná cristalice, creando en tu cerebro una red neuronal capaz de albergar la inmensidad de un pensamiento originado en Bria. Aprecio tu síntesis. Y debo reconocer que, desde luego, la cartografía conceptual que nos ofrece este material es fascinante. El ejercicio de trazar paralelos entre la formación de la realidad, según los místicos de la Cábala, y los procesos cognitivos que hoy medimos en un laboratorio de neurociencia es un ejercicio intelectual de primerísimo nivel. Es un puente entre dos mundos. Sin duda. No obstante, para mí persiste esa duda filosófica sustancial. Aunque aceptemos, como bien dices, que la neurociencia es el vehículo físico indispensable de la espiritualidad, sigo cuestionando si el acto deliberado de condicionar nuestra propia mente mediante la repetición es verdaderamente el camino más elevado. Me sigo preguntando si la verdadera emuná no debería llevarnos a una comprensión tan profunda y serena de la realidad que trascienda por completo la necesidad de andar manipulando o hackeando nuestro subconsciente. Y es una duda tremendamente válida. Creo que hoy hemos explorado un terreno complejo y riquísimo, analizando cómo este texto logra entrelazar la cábala profética, la Biblia y la ciencia del cerebro. Hemos visto áreas donde la fricción conceptual es fuerte, especialmente en este último punto sobre el control y el engaño cognitivo, pero también hemos encontrado puntos de convergencia innegables. La conexión entre nuestro estado interno, las redes de nuestro cerebro y la realidad externa que habitamos es un hecho que ni la mística ni la ciencia pueden ya ignorar. Totalmente. Y reflexionar sobre cómo tradiciones milenarias, tan sofisticadas, chocan, dialogan y a veces colaboran de maneras sorprendentes con nuestra comprensión neurocientífica contemporánea, tiene un valor inmenso. Nos exige a todos abandonar posturas simples o dogmáticas y nos obliga a adentrarnos en la maravillosa complejidad del ser humano. Somos simultáneamente una máquina biológica sujeta a neurotransmisores y leyes físicas y un ente espiritual en busca constante de un propósito superior. Absolutamente. Y sin duda este material de la comunidad de Cábala profética contiene aún más capas de las que hemos podido abordar en este rato. Hay mucho más por explorar y desgranar en estos textos. Como siempre hacemos, dejamos que sea nuestra audiencia quien reflexione sobre estos argumentos y forme su propia conclusión sobre cuál es en el fondo el verdadero mecanismo detrás de la creación de nuestra realidad diaria. Gracias por acompañarnos en este análisis. Nos escuchamos en la próxima.